Bueno, amén. Vamos a orar, que el Señor nos guíe en este tiempo. Vamos a leer estos dos versículos que están en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por lo que ella nos enseña. Gracias porque eres tú hablándonos a través de tu palabra, Señor. Gracias porque tú edificas nuestra vida. Nos bendices, Señor, porque tu Espíritu Santo está con nosotros, enseñándonos tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre hoy y te damos toda gloria en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, llega diciembre con su alegría y vienen también muchas cosas, muchos retos. En cuestión de que las celebraciones que hay en este tiempo involucran a la familia y pues cada uno tiene una forma de celebrar y de hacer las cosas, ¿cierto? Algunas muy cristianamente, otras no tan cristianamente, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos habla acerca de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la idea, ese es el propósito. Y para eso, pues el Señor nos ha dejado su palabra, para que vivamos de acuerdo a su voluntad. Así que dígale a la persona que tiene a su lado, debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y bueno, esto nos presenta retos, nos presenta dificultades. Y algo que es muy importante y que precisamente es fundamental en este versículo, en estos dos versículos, es que a veces tomamos la doctrina, el conocimiento de Dios y lo dejamos allí, en el conocimiento, ¿sí? Aprendemos lo que dice la palabra de Dios, tenemos la teología, tenemos los mandamientos, pero quedan en el conocimiento. Y por eso decimos que el Señor lo que quiere es que vivamos de acuerdo a su voluntad. No solamente que creamos y que tengamos el conocimiento de Él, sino que lo vivamos, que lo pongamos en práctica. Amén. Una frase que me gustó dice: las buenas nuevas de Dios son más que una teología para ser meditada, es una vida para vivirse. Vivir la práctica de la justicia. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, aquí empieza diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Este primer versículo nos habla acerca de las misericordias de Dios. Y ya alguna vez habíamos tocado algo de este versículo, porque este versículo toma el libro de Romanos y lo parte en dos. Del capítulo 1 al capítulo 11 es la doctrina. Allí está todo el conocimiento. Ahí está hablando de las misericordias de Dios. Y entonces hablábamos hace unos días acerca de esas misericordias, que son la salvación, ¿cierto? La justificación. Dios nos ha justificado, nos ha perdonado, ha limpiado nuestros pecados y nos ha dado una nueva forma de vivir. Nos ha dado también su espíritu, ¿cierto? Nos ha adoptado, nos ha dado un propósito. Todo eso lo vemos en esos 11 capítulos, la elección de Dios para su pueblo. Todo esto lo vemos allí, nos habla de esas misericordias. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas misericordias? Saber usted que es salvo, saber usted que ya ha sido justificado, que ha sido perdonado por Dios.
Saber que Dios le ha dado el Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer con eso? Entonces es lo que nos habla aquí el escritor, el apóstol Pablo. No es solamente para que se quede meditando en esas bendiciones, sino para que viva de acuerdo a ese conocimiento. Amén. Entonces allí es cuando dice esas misericordias de Dios. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando nos está hablando del sacrificio vivo, tenemos que conectarnos con lo que significa la palabra sacrificio en la Biblia. Y bíblicamente, ¿qué era un sacrificio? Un sacrificio era una ofrenda, ¿sí? Eso era un sacrificio, una ofrenda. Las más normales, las más comunes eran las ofrendas de animales que se le presentaban a Dios. Habían varios tipos de ofrendas. Precisamente en estos días estoy haciendo el devocional en Levítico, y lo hemos estudiado por ahí en algunos grupos, el libro de Levítico. No se le entiende mucho al libro de Levítico, porque eso parece que uno estuviera en una carnicería. Eso no habla sino que y le cortarás la cola y le sacarás los intestinos al animalito y lo degollarás, y que entonces los riñones los pondrás en yo no sé dónde. Y entonces uno empieza a ver eso y uno aquí como cristiano, ¿cuál es la idea aquí con esto? Que este sangrerío tan horrible que está mostrando aquí. Pero sí hay un principio muy importante, y son los sacrificios, la forma correcta de adorar a Dios. Y dentro de esas formas de adorar a Dios, dentro de esos sacrificios, entonces estaban los sacrificios, las ofrendas por el pecado, era un tipo de ofrenda. Estaban las ofrendas de las primicias, también era otro tipo de ofrenda. Hay otra ofrenda que es la ofrenda por la expiación. Es muy parecida a la ofrenda por el pecado. La diferencia es de que era cuando se pecaba sin saber. Yo no sabía que eso era pecado, cometió el pecado. Entonces también era necesario presentar un sacrificio. Entonces también cabe ahí aclarar que el hecho de que uno no, dice por ahí, de no conocer la norma, no lo exige, no lo exonera, no le exime de las consecuencias, ¿cierto? De esa norma. Entonces, asimismo, eso está en la ley de Dios. Esas diferentes ofrendas. Había una ofrenda de paz. Cuando yo estoy en comunión con Dios, en agradecimiento, le presentaba una ofrenda. Entonces llevaba un animalito. Siempre, normalmente era un animalito. Entonces, de acuerdo al tipo de sacrificio, llevaba un becerro, llevaba una cabrita, llevaba un corderito. De acuerdo al tipo de sacrificio, habían unos animales especiales para cada sacrificio y una forma de preparar. Sin embargo, dentro de todas esas ofrendas, precisamente cuando empieza el libro de Levítico, empieza con la ofrenda que se llaman los holocaustos. ¿Qué eran los holocaustos? Era una ofrenda que se quemaba completamente. La única ofrenda que se presentaba completamente y se le presentaba a Dios era el holocausto, ¿sí? Era la ofrenda más perfecta. Inclusive dentro de esta ofrenda dice, terminando allí el capítulo, dice: y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. O sea, el holocausto es de olor grato para el Señor. Ahora, al Señor no le agradaba el olor a carne quemada. Yo pensaba que al Señor le agradaba, porque había leído en otra parte donde era el incienso, y decía: y colocarás incienso y será olor grato. Yo dije: al Señor le gusta que le ofrezcan incienso. No tenía nada que ver con el olor, tenía que ver con el tipo de sacrificio y el corazón del que estaba presentando ese sacrificio. Eso es lo que subía al Señor como un olor grato. Cuando la palabra de Dios allí en Romanos capítulo 12 nos está hablando de que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, está hablando que seamos un holocausto para Dios, que presentemos nuestra vida completamente.
una entrega total a Dios. A eso se refiere allí con ese sacrificio vivo. Ahora, también meditando en esto, en Roma se practicaba otra cosa, ¿no? Porque estamos en el libro de los Romanos y teniendo en cuenta lo que pensaban en ese momento, ellos antes de comer carne la sacrificaban ofreciéndosela a un dios, al dios que tuvieran, ¿sí? Entonces ahí en ese tiempo habían muchísimos dioses, los dioses sobre todo de la cultura griega que se relacionaban con los de los romanos, eran los mismos con diferente nombre. Entonces le ofrecían esas ofrendas. El Señor más adelante les habla acerca de eso y les dice que no, que la ofrenda tiene que ser exclusivamente hacia Dios. Y aquí está hablando de que es nuestra vida la que se presenta como sacrificio vivo, consagrado a Dios. Hay un pasaje en Daniel que me pareció muy especial, porque es una ilustración de lo que es ser un sacrificio vivo a Dios. Daniel 3:24, ustedes recuerdan los amigos de Daniel cuando fueron llevados ante el rey por no haberse inclinado a adorar la imagen del rey. Y entonces dice por allá en el versículo 24 de Daniel, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad. Y el rey dijo, aquí veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. O sea, los echaron al fuego porque ellos no quisieron renunciar a su convicción, a adorar a Dios. Le dijeron, ¿ustedes van a adorar esta imagen? Y ellos dijeron, no. Si nos toca morir, pues morimos. Si el Señor nos salva, pues gloria a Dios. Y si no, pues sabemos que estamos haciendo lo correcto. Y cuando lo echaron al horno, empezaron a ver a otra persona. Y era el ángel de Dios que estaba allí guardándolos. Entonces dice el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, después de que esto pasó y sacaron allí a estos hombres, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron, escuche esta parte, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Entregaron su cuerpo como sacrificio. Ellos cumplieron aquí lo que estaba diciendo o lo que diría Pablo muchos años más adelante. Ellos se entregaron como sacrificio vivo a Dios con tal de ser fieles a el Señor. Ahora, aquí habla de que presentemos nuestros cuerpos. Mire, muchas veces se piensa que nuestra espiritualidad pasa solamente por el espíritu, ¿cierto? Porque pues sí es espiritualidad. Pero no, aquí la palabra nos muestra que la espiritualidad, que el agradar a Dios, involucra también nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro cuerpo. Todo nuestro ser tiene que ser santificado para Dios. Amén. No solamente nuestra alma, no solamente nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. Estaba recordando aquí un versículo que dicen los tesalonicenses que santifiquemos nuestro cuerpo, nuestra alma, y se me embolató. Ya, y el mismo Dios de paso santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Primera los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Habla de que entregamos nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo sea santificado por completo. A Dios le interesa nuestro cuerpo. Amén. A Dios le interesa lo que hacemos con nuestro cuerpo. Por eso está hablando de que seamos ese sacrificio vivo, santo y agradable
a Dios. Recordemos que la palabra también habla de nosotros como sacerdotes, ¿cierto? Dice que nosotros somos real sacerdocio. ¿Cuál era el oficio de un sacerdote en el Antiguo Testamento? Ofrecer sacrificios. Ese era el papel del sacerdote. La principal tarea era servir de intercesor entre Dios, entre Dios y el pueblo a través de sus sacrificios. ¿Sí? Allí siempre estaba pero a través de esos sacrificios lo que hacía era arreglar, digámoslo de una manera, la relación del hombre con Dios. ¿Sí? Esos sacrificios permitían esto, de que se restaurara la relación entre Dios y el hombre. Pero aquí como sacerdotes, en consagración, nosotros nos presentamos a nosotros mismos. Un sacrificio vivo no es un sacrificio muerto. Oh, tremenda revelación, ¿no? Qué iluminado. Porque es que en ese momento, recuerden, ellos presentaban animalitos, pero los mataban, y cuando los presentaban a Dios ya estaban muertos, ¿cierto? Ellos no los iban a quemar allí vivos, los derramaban la sangre y los colocaban allí sobre ese altar. Pero aquí dice que nosotros nos entreguemos como un sacrificio vivo. O sea que no es solamente de un momento, está vivo, permanentemente está viviendo esa entrega. Amén. Cada día tiene que estar viviendo así. O sea, nuestro sacrificio no es el domingo, este ratico que venimos al culto. Es todos los días, en nuestra vida diaria. Por eso es un sacrificio vivo, consagrado para Dios. Y habla de que tenemos que presentar no solamente nuestro cuerpo, sino, como decíamos ahora, nuestros deseos, nuestros pensamientos para adorar a Dios, sirviéndole a Él y sirviéndole a otros, sirviéndole a nuestros hermanos. Allí, si usted mira el resto del capítulo que completa esa idea, se da cuenta que habla mucho del amor hacia los hermanos, habla mucho de los dones espirituales que se ponen en práctica al servicio de los demás, de los de la iglesia. Eso es un sacrificio vivo, pero además santo y agradable a Dios. Dice también allí en ese versículo que es nuestro culto racional, o sea, nuestro culto tiene que ser un culto lógico, por decirlo así. Lógico, sí, o sea, tiene que estar nuestro entendimiento también en lo que estamos haciendo. Es un culto espiritual, pero también es un culto lógico y apropiado, porque a veces también se quiere adorar a Dios de una manera ilógica, inapropiada, una manera que uno no sabe, ¿no? Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo he llegado a lugares donde yo no sé, y yo digo, ay, Dios mío, aquí sí están adorando a Dios. Una vez me tocó hacerme por allá atrás. Dios mío, ¿qué está pasando aquí? No, venga. Y me tocó salirme por allá atrás porque pues yo no entendía, pues no sé. Yo dije, bueno, Señor, usted sabe, yo no lo entiendo qué es lo que está pasando, pero para mí esto no es como muy normal, ¿no? Tiene que ser un culto lógico y apropiado. Y hay cosas que se presentan tan mal hechas. Por ejemplo, hace unos días hablábamos también por allí de un hombre que le dijo a las personas que ya Dios venía. Ya Dios viene. Él viene tal día, como a los 15 días. Vamos a meternos en un ayuno y ustedes van a hacer algo. Como ya Dios viene, vendan la casa, vendan sus cosas, vendan el carro, que eso ya ustedes para qué, ya el Señor viene, nos vamos con el Señor. Venga que yo les voy a guardar esa plata. La idea era que el Señor venía y las personas se iban con el Señor. Efectivamente, este hombre se fue, pero no se fue con el Señor, se fue con todo. O sea, en nuestro culto a Dios es un culto racional, es lógico. Nosotros sabemos que va a venir, claro que sí, va a venir. Ojo, y el Señor dijo, nadie sabe el día ni la hora. A cada rato toca ver a unos que se arrepienten de haber dado fechas,
otros que más bien cambian la fecha, ¿no? Dijeron, no, en el 2000 viene. Y entonces ya después les tocó decir, no, es que me equivoqué porque es que aquí lo que decía era que el 2012. Y el 2012 viene. Habían hasta cristianos esperando que el Señor viniera en el 2012. 2021 fue otro, el año pasado, era otro año que decían que venía. Y le tocó allí, hace poco salió un teólogo muy famoso y muy apreciado por la iglesia por ponerse a decir fechas. El día y la hora nadie la sabe, pero de que va a venir, va a venir. Pero, ojo, no tenemos que dejarnos llevar por esos emocionalismos. Tenemos que tener un culto racional. Amén. Servir a Dios, pero usando nuestra mente y nuestro espíritu. Entonces, aquí nos habla de la respuesta a la misericordia de Dios, ¿sí? La respuesta a la misericordia de Dios es nuestra forma de actuar, nuestra forma de adorar a Dios. Y el versículo 2, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. ¿A qué significa la palabra siglo allí? La palabra siglo no significa, o sea, no está hablando de un periodo de tiempo en específico. Está hablando, o sea, un periodo de 100 años, ¿no? Está hablando del mundo, de esta época, de esta temporada, Bueno, entonces ya, ahí ya vamos entonces a aclararlo teológicamente. Teológicamente se abre un nuevo siglo después de que el Señor vino a esta tierra, ¿sí? Cuando Él es entregado a la cruz y resucita, empieza un nuevo siglo donde el Señor, la gracia de Dios empieza a actuar, pero donde el enemigo también empieza a querer estorbar la obra del Señor, ¿sí? Entonces, cuando habla de este siglo, habla de eso, de este siglo donde hay esa oposición entre la luz y la oscuridad, las tinieblas. Entonces, cuando se refiere a este siglo, también se refiere al sistema de cosas del mundo. El mundo tiene una forma de hacer las cosas, ¿cierto? Y una pregunta interesante aquí sería, ¿por qué todavía hay personas que se acomodan a este mundo, que conocen a Dios? ¿Por qué una persona que conoce a Dios se amolda a este siglo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál puede ser la razón de que una persona se amolde a este siglo? Bueno, hay varias razones. ¿Cuáles podemos identificar? ¿Por qué las personas siendo creyentes se amoldan a este siglo? ¿Cómo? La comodidad, se han acomodado a este siglo. ¿Qué más? Bueno, yo puedo pensar en algunas. Falta de conocimiento en la voluntad de Dios, ¿cierto? No sabe cuál es la voluntad de Dios y entonces está viviendo como el mundo porque no sabe cuál es la voluntad de Dios. Otra también que me parece muy delicada es el temor a lo que digan las personas del mundo. Y a veces para no parecer fanáticos o religiosos se oculta esa identidad como hijos de Dios porque no quiere chocar con los demás, no quiere chocar con la familia, no quiere chocar con los amigos, no quiere chocar con los compañeros y entonces más bien se amolda a este siglo. Y dice, pues bueno, amoldémonos a este siglo. Yo creo que, bueno, en mi caso, yo también tenía esa lucha. Bueno, ¿hasta dónde uno debe guardar su identidad como hijo de Dios o estar firme en ciertas cosas y cuáles uno puede como ser flexible, ¿cierto? Porque a veces, ¿qué pasó? Hace unos años una cantante secular muy famosa se volvió cristiana, se convirtió al Señor y empezó a mandar al infierno a todo mundo. Eso empezó a tratar a todos los compañeros de que ellos eran hijos del diablo y ella se empezó a colocar sus faldas y hablaba de la palabra, pero ya cambió tanto su forma de vida que el mundo, o sea, fue
aislada, fue separada de todo porque nadie la quería escuchar. Se llegó a un extremo ya que no fue sano, porque pues la idea no es amoldarse al mundo, pero venga, yo tengo un compañero, yo puedo seguir hablando con ese compañero y compartirle, pero no, ella rompió con todas esas personas y no quiso tener más amistad con ninguno de ellos. Entonces nadie pues no logró llegar a nadie, a compartirle de su fe, porque se volvió una persona. Entonces, ¿hasta dónde? Porque también está el otro, que se convierte, que me dejó asombrado, y pues no vamos a usar nombres, pero está por allá en un programa de música, de esos que cantan, y el muchacho terminó su canción, no recuerdo si fue cuando acabó la canción o cuando recibió las palabras de parte de los jueces, creo que fue cuando terminó la canción, se arrodilló y le dio gracias a Dios. Y entonces dentro del jurado había uno que es cristiano, se supone, se ha identificado últimamente como cristiano, y todo el mundo le felicitó su valentía, y este hombre, siendo cristiano, le dijo: venga, solo una cosa yo le recomiendo, su fe es para la casa, guárdela en la casa, aquí no traiga la fe. Yo quedé pensando, y dije, pues, o sea, ¿qué tiene de malo agradecer a Dios? Ahorita en el mundial uno ve, ¿cierto?, que hay gente que le agradece a Dios, uno le agradecen a nuestro, el Dios que tenemos, otros le agradecen a otro Dios, pero pues ellos tienen derecho a mostrar su fe, esa es su convicción. Entonces, se ha querido y ha venido también una guerra de los medios y de las cosas donde nosotros no podemos manifestar nuestra fe, y que su fe es allí, porque como la Biblia también dice que cuando ores a tu Padre en secreto, ciérrate allí en lo secreto y habla con Él, y que Él en lo secreto y te recompensará en público, y amén. Sí, pero eso está hablando de la oración privada. Su oración privada es en privado, pero usted cuando sale de la puerta no deja de ser un hijo de Dios, sigue manifestando su carácter como hijo de Dios. Entonces a veces llegan estas situaciones con la familia, a veces llegan estas situaciones en la empresa, y entonces más bien uno prefiere pasar como agente secreto, ¿no? El agente 007. Estoy aquí encubierto, yo soy cristiano, pero se dé cuenta. Y por allá está, no, porque estamos encubiertos, que nadie se dé cuenta. No, tiene que mostrar quién es. Aquí el reino de Dios no maneja agentes secretos. El agente de Dios maneja soldados, amén, soldados de Dios. Mire, en la antigüedad, no conformarse al mundo y seguir a Cristo, cuando Pablo les está diciendo esto a ellos, era motivo de persecución. O sea, el temor no era que la familia le dejara de hablar, aunque podía pasar, claro. Habían divisiones en la familia porque en ese tiempo la religión era un fundamento demasiado importante. ¿Cómo que vas a dejar de adorar a Minerva? Si ella ha sido nuestra diosa, no, voy a creer, he creído en el Señor Jesucristo. Entonces se va de la casa. Y así era en aquel entonces. Pero más que ese rechazo, era que también lo estaban persiguiendo para matarlo. Lo cogían y lo llevaban al circo romano y ahí echaban los leones. O lo ponían ¿cómo es? De poste de luz. Lo ponían allí en un poste, le echaban candela y lo prendían ahí y quedaba iluminando la calle, iluminaban las calles con cristianos en ese tiempo en Roma. Entonces, él les está diciendo: no se conformen a este siglo, eso es un compromiso serio. Y cuando le está diciendo que presenten como sacrificio vivo, si entendemos el contexto de todo eso, lo que significa va más allá. Entonces, muchos de estos eran perseguidos y preferían morir antes que negar su fe. ¿Por qué? Porque en ese entonces no tenían esa libertad para decir: nosotros somos cristianos. Lastimosamente con el tiempo pasaron otras cosas, bueno, muy, muy terribles en la iglesia. No, hablemoslo. Es porque viene al caso. Pasó lo contrario ahorita, la iglesia cristiana pasó a tener el poder. Entonces ya pasó persiguiéndose a todo mundo y se llamó la Santa Inquisición. Usted no es cristiano, no cree en el Señor, venga entonces. Y pasó un problema muy grave, que la verdad, los dueños de la verdad, era cierta iglesia
Y esa iglesia dijo, no, lo que nosotros decimos, eso es la verdad. No, pero es que aquí en la Biblia dice así. No, 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 no es lo que dice ahí, lo que le está diciendo la autoridad de la iglesia. Lo que dice él, eso es. Y entonces empezaron a perseguir a los mismos cristianos que no querían acomodarse a ese sistema religioso. Ya ustedes saben cuál es. Inclusive se prohibió la palabra de Dios. Hubo un líder de estos que mandó a quemar esas Biblias, a quitar, prohibido ir a hacer copias, que en ese tiempo no eran como ahora que uno los lleva ahí a un aparato y sáquenme una copia. No, en ese tiempo era letra por letra escribiendo para hacer una copia. No había tampoco libertad para creer en ese tiempo. Qué tremendo. Ahora nosotros tenemos una libertad para poder creer. Amén. Nosotros tenemos libertad para creer. Mire, si saqué, porque estamos dentro de un país y dentro de este país hay unas normas. Mire lo que dicen las normas de este país. Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 18. Tremendo, ¿no? Hablamos de política aquí. Bueno, se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar en contra de su conciencia. La ley a usted le da derecho de que usted manifieste su fe. Entonces, ¿por qué le da miedo? No, yo soy un hijo de Dios, yo soy creyente, yo no participo de eso. Pues no le gustó. Estamos en Colombia, aquí yo soy libre. Yo puedo creer en Jesucristo. No, pero venga, tómese este traguito, bailemos así. No. Excuse me. Estoy aprendiendo inglés. Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Eso nos da libertad de exponerla acá o irnos al parque pidiendo los respectivos permisos y allá hablarle a la gente del Señor. La ley no nos lo puede impedir. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Artículo 20, ya vamos, 18, 19, 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Esos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza, bueno, usted tiene libertad de expresión. Se puede expresar su fe. Que nos han dicho que no. Hace unos días yo les conté una situación que tuve en el colegio y el profesor me dice, venga, pues usted tiene que tener cuidado con lo que dice. Y yo con lo que digo, ¿de qué? ¿Cómo así? O sea, esa es mi fe. Lo que usted le está enseñando a mi hijo no va de acuerdo a mis normas. Me disculpa, si a usted no le gusta, pues no quiero que me le enseñe esas cosas. Y listo. Y ya, pero que no, que es que yo le tengo que aceptar lo que me quiere enseñar. No, esa no es mi fe, me disculpa. Y si no tiene otra forma, entonces no le enseñe. O si no, enseñe lo que va de acuerdo a la educación que normalmente debe ser, pero que no, que es que eso es normal. Perdón, eso no es normal. Es que los muchachos dicen que eso es normal. No, pero los muchachos pueden decir lo que quieran. A mí, si cojo inclusive el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice normal, lo que todos hacen y es tenido por regla. Eso que ellos hacen no es normal. Me disculpa, pero pues, o sea, tengo libertad de expresión. Entonces, mire, cuando llega un partido de fútbol y usted se va a ver un partido de fútbol con los amigos y se coloca la camiseta de su equipo y resulta que los otros son del otro equipo, ay, no, 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 yo voy a hacerme pasar que yo soy también de este equipo y voy a celebrar los goles del otro. ¿Sí eso pasa? No, usted llega usted de su equipo, yo y de mi equipo y mi equipo metió los goles, yo los celebro, ¿sí o no? Y el otro metió los goles, pues él los celebra y aburrido yo, ¿qué vamos a hacer? Pero entonces, ¿por qué que no? Que soy cristiano y entonces, ay no, yo no puedo pasar mal con la gente que dirán que soy fanático, no, sí. No, háganle ustedes no, tan aburrido. No, no, qué pena. Pero hay cosas de cosas. Con mi familia, ellos les gusta y yo celebro hasta donde yo puedo celebrar. Afortunadamente con mi familia celebramos y compartimos muy chévere, pero no falta el que le gusta ya el traguito y el baile y todo ese cuento. Familia, Dios me los bendiga, pasamos muy rico. Ya,
voy ya para a mi descanso, porque ya hasta aquí los puedo acompañar. Y listo, comparto con ellos, yo comparto con mi familia, claro, lo que puedo compartir, ya lo que no puedo compartir, yo no me voy a sentar allí a escuchar música que pronto no me agrade, a pasarla malos ratos, y también trato de que ellos me entiendan, pero yo puedo dejar claro cuál es mi fe. Amén. Entonces, mire, tenemos esa libertad. Ahora, ¿cómo llega a nosotros esa libertad de poder expresar nuestra fe? Eso no fue porque un día alguien le dijo, ¿por qué no le damos libertad a todo el mundo? No, esa libertad tocó lucharla. Mira, hablamos ahorita de los cristianos que morían. Los apóstoles murieron. Los cristianos de ese primer tiempo murieron. Los padres de la iglesia, los discípulos de los apóstoles murieron predicando esa fe y para que todo el mundo pudiera conocer esa fe. Hace 100 años no había cristianismo, o ciento y piquito de años no habían cristianos evangélicos aquí en Colombia. Llegaron unos misioneros a un país que era 100% católico. Y entonces empezó la persecución. Los católicos persiguiendo a estos misioneros. Muchos de ellos murieron para que hoy usted y yo pudiéramos creer en la palabra del Señor. Muchas iglesias fueron incendiadas, recibieron cantidad de cosas con el deseo de destruirlas, y muchas fueron destruidas, tratando de llevar esa fe a todo lugar para que usted y yo hoy pudiéramos creer en la palabra de Dios. Amén. Todavía hay cierta persecución. Mire, los cristianos tuvieron una historia tan triste en este país, porque eran perseguidos por los católicos, pero había un grupo político que los podía ayudar a tener estas normas de libertad religiosa. Entonces se unió este partido. Cuando hubo la violencia en Colombia, que eran dos partidos enfrentados, pues partido católico, el partido conservador iba con la iglesia católica, y los cristianos pues tenían afinidad con los liberales. Entonces los conservadores no solamente perseguían a los liberales, ¿saben a quién más perseguían? Entonces la iglesia tuvo que aislarse de esa situación y dijo, no se cuento con la política, está delicado. Cuando ya llega otro grupo, las guerrillas, y ellos ya tienen, algunos tienen una tendencia atea. Entonces también eran perseguidos por allá por unos, perseguidos por acá por otros y perseguidos por acá por otros. Por eso que se dio en el 91, esa libertad de culto, ese es un gran triunfo que ha tenido la iglesia y que trabajó la iglesia. La iglesia lo trabajó para poder tener libertad religiosa. Mire, la palabra de Dios nos invita a que estemos firmes en nuestra fe, porque podemos testificar de esa fe. Mateo 5, 13 al 16, que lo conoce usted muy bien, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz para poner debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces el Señor le está diciendo, escóndase y que nadie se dé cuenta que usted es hijo de Dios. Le está diciendo, alumbre, sea luz a donde usted vaya, que todos sepan que usted es diferente al sistema de cosas del mundo. Tiene la libertad hoy para hacerlo, de parte de Dios y de parte aún del mismo Estado. El Señor también le exhortó, le dijo al profeta Jeremías, eso está en Jeremías 15, 19, que dice, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Nosotros no podemos caer en ese juego de que por temor, que era el caso de lo que le pasaba a Jeremías, tenía temor en ese momento, entonces por temor ir a
ir a acomodarnos a lo que ellos son. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y Lucas 12:4, también el Señor le habla a su pueblo, porque parece que el temor en mostrar la fe, pues ha sido algo constante, ¿no? Por la persecución, por las diferentes situaciones. Pero dice allí Lucas 12:4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Ustedes saben de quién está hablando allí? ¿Quién es el que puede enviar al infierno? ¿Quién? Es Dios. ¿El juicio quién lo hace? Dios. Le dice, no le tema a la gente, témale a Dios, respételo a Él y viva fiel para con Él. Y por eso dice, acerca del temor, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajaritos. O sea, está diciendo que Dios nos guarda, que no tengamos temor a lo que pueda hacer el hombre o lo que pueda decir el hombre. Versículo 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y termina diciendo, versículo 11, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis por cómo o qué debéis responder o qué debéis decir, porque el Espíritu Santo os enseñará a la misma hora lo que debéis decir. Entonces, ¿qué está diciendo? Que no temamos, que nosotros podemos hablar nuestra fe. Amén. Que a Él es el que debemos agradar, a Dios. Por eso, para hacer lo que necesitamos hacer, renovar el entendimiento. Entender esa voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. Nuestra mente, porque nuestra mente es la que nos juega muchas veces esa mala jugada. Sí, bueno, ¿qué hago? ¿Hago la voluntad de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Qué tengo que hacer yo en este momento? Por eso dice ahí donde estamos leyendo en Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La lucha que nosotros tenemos en la mente. La mente es el campo de batalla por el alma. Y para evitar ser formados por el molde de este mundo, debemos ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Amén. Que entendamos, que nos llenemos de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios para poder hacer su voluntad. Ahora, la voluntad de Dios incluye el plan general para todos los creyentes, para que lleguen a ser como Cristo. Por eso termina diciendo allí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted renueva sus pensamientos, no se va a moldar a ese mundo, sino que va a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Y el propósito de Dios en nuestras vidas es bueno, agradable y perfecto. El Señor quiere que nosotros crezcamos para ser como Cristo. Mire, Cristo no tuvo temor cuando se venían a tentarlo, y eran tremendos para tentarlo, ¿no? Vamos a ver de parte de quién va a hablar aquí. ¿Esta moneda de quién es? Debemos dar impuesto al... Me adelanté. ¿Debemos dar impuesto al César? Querían engañarlo. Porque si dice, sí, debemos dar impuesto al César, entonces este no es el Mesías porque no está con el pueblo. Y si dice que no, entonces, queda bien con los judíos, pero se echa de enemigo al gobierno. Tremendo, ¿no? Tan vivos. Y a veces uno está así, bueno, si digo esto malo y si hago esto también malo, ¿qué debo decir? Pues lo que dijo el Señor. Al César lo que es del César, a Dios
lo que es de Dios. Por eso debemos crecer para tener ese conocimiento, ese entendimiento y no amoldarnos a las cosas de este mundo. Apartarnos de las cosas del mundo y de la carne y dedicarnos completamente a Dios. Amén. Nuestra vida se debe entregar a Dios, no pensando como el mundo, sino renovando la mente. Y así se puede entender y aceptar la voluntad de Dios. Escuche esta frase: nuestra vida se debe entregar a Dios, ¿cierto? Como sacrificio vivo, no pensando como el mundo, sino renovando la mente, y así puede entender y aceptar la voluntad de Dios. Debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Que nada le impida vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Que no sea por el temor, que no sea por la falta de conocimiento, que no sea por querer agradar a los demás, sino que siempre usted tenga presente que en nuestra vida ese es nuestro culto racional, agradar a Dios. Amén. Que Dios nos ayude, les guarde en este tiempo que sabemos que vienen muchas celebraciones familiares, vienen muchas tentaciones, muchas pruebas, pero recordemos que agradar a Dios es lo más importante. Amén. Agradar a Dios y qué bueno, pasar el tiempo en familia, disfrute de su familia, aproveche esos tiempos para estar en comunión con su familia, pero con mucha sabiduría. Bueno, los invito, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él ayudándonos, dándonos esa sabiduría, ese entendimiento que necesitamos, quitando todo temor, que no nos preocupemos tanto por el qué dirán los demás, sino que podamos agradar a Dios en todo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Dios de los cielos, mira a tu pueblo, mira a tus hijos en este tiempo, Señor, que muchos queremos compartir con nuestras familias y qué bueno poderlo hacer, Señor. Compartir con los amigos, con los vecinos, es algo muy especial que nos ofrece este tiempo, Señor, pero es necesario también que nos guardemos, Señor, que seamos sacrificio vivo, Señor, que seamos una vida completamente entregada para agradarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que traigas fortaleza, que traigas sabiduría, toda duda, todo temor, Señor, que venga en este tiempo, Señor, que seas tú dándole fortaleza a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, que ninguno aquí se deje, Señor, convencer, que ninguno aquí deje de perseverar, Señor, de estar firme delante de ti, Padre amado. En el nombre de Cristo yo te pido que bendigas, Señor, a tu pueblo, que bendigas a los que creen en ti, amado Dios. Tú nos has dado la convicción y la libertad para adorarte, Señor. Y aquí en este país, Señor, tenemos la libertad para adorarte, amado Dios. Quizás muchos no compartan esa misma fe, Señor, pero sabemos, Padre Celestial, que tenemos esa libertad para poder adorarte, Señor, en todo momento, en todo tiempo, Señor, porque aun cuando estamos en esas reuniones familiares, te adoramos cuando hacemos tu voluntad, Señor. Aun cuando estamos con los amigos, podemos adorarte cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando vivimos nuestra vida para ti, para agradarte. Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, trae una cobertura especial sobre tu pueblo. Guarda a tus hijos de toda tentación. Guarda a tus hijos, Señor, de toda situación que pueda ser de tropiezo en su vida, Padre amado. Consagra hoy a tu pueblo. Dígale, Señor, quiero consagrarme a ti. Dígale, Señor, te presento mi vida. Quiero ser un sacrificio vivo, Señor, para ti. Preséntele al Señor sus manos, preséntele al Señor su mente, su corazón, su vida. Dígale, santifícame, Señor, en este tiempo. Derrama de tu presencia, de tu poder. Guárdanos, Señor, como tus hijos. El enemigo sabemos que también aprovecha este tiempo para querer derribar, Señor, a tu pueblo. Pero aquí, Señor, este pueblo permanece firme. Esta iglesia permanece firme, amado Dios. Gracias por la fe, por la convicción
protección que tú le has dado a tus hijos, Señor. Yo los bendigo a cada uno, Señor, de que cuando ha llegado la tentación ha permanecido firme, no ha cedido, Señor. Muchas gracias por ello, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque te estamos glorificando a ti, Padre amado. Señor, ponemos este mes, este tiempo delante de ti. Que tu presencia vaya con nosotros, Señor, y que lo que hagamos siempre te glorifique a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga.